Discrepancias dentro del Consejo Nacional Electoral. Vicepresidenta del CNE reclamó a Juan Pablo Pozo tras anuncio de segunda vuelta sin audiencia pública. Candidato Lenín Moreno presentará denuncias por presuntas deficiencias en el proceso electoral. Guillermo Lasso responde al anuncio del presidente Rafael Correa sobre el uso de la muerte cruzada. Red de maestros protestaron en los exteriores de una institución financiera en Quito. En lo internacional, lluvias provocan inundaciones y avalanchas al sur de Colombia. De febrero, amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en El Comercio TV. Bienvenidos. María Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, María Mercedes, amigos televidentes. Nos pueden seguir además a través de nuestra página web www.tvc.com.es y además enviarnos sus mensajes en nuestra red social de Twitter, @TVC El Comercio TV. Esperamos sus mensajes. Ese es el nexo de comunicación con ustedes. Aquí iniciamos. Desacuerdos se registran al interior del Consejo Nacional Electoral por la promulgación oficial de los resultados presidenciales que confirmaron una segunda vuelta electoral. La vicepresidenta Nubia Villasís argumentó que hasta el momento no existen resultados totales definitivos y que no se han cumplido los procedimientos que exige la ley. Del 99,5% de las actas escrutadas por parte de las juntas electorales provinciales para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador, puedo informar al país que el próximo domingo 2 de abril del 2017 se efectuará la segunda vuelta electoral. Ese fue el anuncio que la noche del miércoles efectuó Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, luego de la instalación y suspensión de la audiencia pública de escrutinio, este jueves se registraron desacuerdos en el pleno del CNE. Existe pues una serie de reclamos que se puede presentar. Entonces, mal podría haber el presidente del Consejo Electoral salido en cadena nacional dando resultados oficiales. La vicepresidenta del CNE, Nubia Villasís, argumentó que existe un terrible malentendido, inclusive desde el titular del máximo organismo electoral, ya que el escrutinio público nacional recién empieza y anteriormente las 24 delegaciones estaban instaladas en escrutinio provincial. Resultados totales, definitivos, oficiales no existen hasta este momento, porque tiene que existir procedimientos que dicen la ley. Pozo defendió lo actuado en nombre de la responsabilidad que tiene con el país. Ojalá conozca el detalle de lo que pudimos informar al país por responsabilidad con este país. En la audiencia pública de escrutinio, el CNE tiene previsto conocer las 24 actas preliminares de resultados de todas las provincias y circunscripción del exterior. Posteriormente se notificará a las organizaciones políticas. Para los procesos de objeción tenemos 2 días conforme al 242, para el proceso de impugnación 2 días igual, ¿no es cierto? Y apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral serán 3 días. Paralelamente iniciarán con la preparación del plan operativo para la segunda vuelta electoral. El día 10 de marzo del 2017 iniciará ya la campaña electoral hasta el día 30 del mismo mes. Informó Héctor Romero. Mientras que en Guayaquil, Guillermo Lasso convocó a todas las fuerzas políticas interesadas en sumar esfuerzos para la segunda vuelta electoral. Dijo que está dispuesto a dialogar incluso con las bases sociales de Alianza País. Según el candidato por Creo Suma, se encuentran desilusionadas del movimiento oficialista. Hemos ganado. Agradeció el voto de 2.600.000 ecuatorianos y las movilizaciones de cientos de simpatizantes en los exteriores del CNE durante un agonizante escrutinio. Este no es el triunfo de Guillermo Lasso. Este no es el triunfo del movimiento Creo. Este es el triunfo de todos los ecuatorianos que creemos en la democracia y en la libertad. Guillermo Lasso anunció que presentarán ante la Organización de Estados Americanos una documentación por las anomalías en el cómputo de ingreso de actas. Invitó a todos los sectores que se quieran adherir al cambio promulgado en su campaña, incluso sin descartar a las bases de Alianza País, esas bases de Alianza País que están desilusionadas.
De las fisuras con el social cristianismo prefiere no lanzar más leña a ese fuego, solo conjuga el verbo concertar. Aplaude la convocatoria a una marcha por la democracia. De ese nuevo futuro del Ecuador que va a comenzar a escribirse a partir del que de Alianza País para sus objetivos legislativos y constitucionales, en la medida de lo posible. Se están bajando las cortinas. Debe ser de Alianza País alguien que está cantando el botón. Informó Jorge Escobar. Nuevamente salen a la palestra pública las propuestas de campaña de los presidenciables tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de ir a votar a las urnas en una segunda vuelta el 2 de abril. Los presidenciables que pasaron a la segunda vuelta electoral empiezan a delinear estrategias que les permita llegar a Carondelet. Es el caso de Lenín Moreno. Yo me alegro que vaya a haber segunda vuelta, porque me da la oportunidad de volver a abrazar a los ecuatorianos, oír las inquietudes de las personas que no han votado por nosotros y poder traducirlas en propuestas que satisfagan a la mayoría de los ecuatorianos. Moreno se sumó a los cuestionamientos de varios sectores políticos sobre el papel que jugó el Consejo Nacional Electoral en las votaciones del pasado 19 de febrero. Hubo varias ineficiencias, pero nosotros hemos sido cautos, hemos sido honestos, hemos sido transparentes al decir que hay ineficiencias, pero en contra nuestra, pues, como se está demostrando en la práctica. Aclarando que podrían iniciar acciones legales en contra de quienes manejaron algunas juntas sobre una posible mayoría en la Asamblea Nacional. El presidenciable acotó estar dispuesto a dialogar con sectores opositores. El hecho de que tengamos mayoría bajo ninguna circunstancia va a hacer que no converse, que no dialogue, que no llegue a acuerdos con la gente. A mí me gusta escuchar, me gusta oír, porque en más de una ocasión uno se equivoca, en más de una ocasión uno no tiene la razón y es mejor inteligenciarse no solamente con la gente que está con uno, sino también con el resto. Y en propuestas de campaña, Moreno le apuesta a la creación de fuentes de empleo y al turismo, entre otras áreas. 9 de cada 10 empleos son generados por la empresa privada. O sea, hay que ayudar a la empresa privada. La agricultura. Nosotros tenemos 5 productos que son líderes en el mundo. Líderes en el mundo. No sé si los menciono. El atún, los camarones, el cacao fino de aroma, las rosas del Ecuador, el palta y el banano. Lo que podría venir de la mano de la eliminación de impuestos también anunció la reducción del gasto estatal. Todas las empresas del Estado deben ser puestas a venta. Hay ciertas instituciones, por ejemplo, como el Ministerio del Buen Vivir, que yo pienso que no deberían ser públicas, deberían ser privadas, o deberían ser público-privadas. Informó Héctor Romero. Red de maestros marcharon en Quito en apoyo al candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno. La movilización llegó hasta una entidad bancaria en el norte de la ciudad, donde protestaron en contra del presidenciable por Creo Guillermo Lasso. ¡Lenín, amigo! Con banderas y pancartas, centenares de militantes de la Red de Maestros se concentraron desde las 8 de la mañana de este jueves en el Parque del Arbolito en el centro de la capital, con el fin de marchar para defender los resultados de las elecciones generales del pasado domingo a favor del partido oficialista. Una marcha pacífica en defensa de la democracia, la estabilidad democrática del país. Ahora resulta que yo no gano y tengo que tomarme el Consejo Nacional Electoral. Y tengo que invitar a la gente a la violencia. Y tengo que invitar a que vamos a incendiar Quito. Y tengo que insultar a Manabí. Y tengo que insultar a Esmeraldas. A esa convocatoria también asistieron varias organizaciones sociales de diferentes puntos del país, quienes se sumaron a la marcha. Estamos ahora en un nuevo momento donde las victorias que hemos tenido como reivindicaciones de los derechos, como garantías de los derechos de mujeres, de jóvenes, de hombres valientes que tuvieron que salir afuera dejando a sus familias para poder sostener un hogar, una economía, ahora está en riesgo. Creemos firmemente que este proceso no tiene que caer. Aquellos jóvenes en su gran mayoría de las familias más sencillas de la patria y que hemos accedido a becas que nos permiten construir y transformar nuestra vida, la vida del país, la vida de nuestras familias. Esa movilización llegó hasta los exteriores de una entidad bancaria. Allí protestaron contra el candidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, quien irá a segunda vuelta con el oficialista Lenín Moreno. Además indicaron que ya se preparan para la próxima campaña. Vamos a hacer un trabajo puerta a puerta, porque la gente está convencida de este proceso. También hicieron una convocatoria pública a todas las organizaciones sociales y políticas para mantener una reunión el próximo jueves en Quito.
vamos a conformar el gran frente de organización civil, el pueblo organizado, lo vamos a organizar para defender a la patria. En Quito informó Adriana Rojas. La candidata provincial a la Asamblea denuncia supuestas inconsistencias en el conteo de su votación que le permitiría acceder a un curul en el Legislativo. Por su parte, el Partido Comunista Ecuatoriano aduce que los errores estarían relacionados con una falla en el sistema tecnológico. Hasta el Consejo Nacional Electoral de Pichincha llegó la candidata asambleísta provincial por Unidad Popular ex-MPD Natasha Rojas y con varias actas en mano denunció inconsistencias. Acta Guamaní, Junta 001, mujeres, Natasha Rojas, 26 votos. En el escaneo del Consejo Nacional Electoral, Natasha Rojas, 26 votos. En el sistema informático, Natasha Rojas, 0 votos. Según Rojas, estas supuestas inconsistencias afectarían su candidatura. De acuerdo a las proyecciones de nuestro sistema informático, conformado por expertos académicos de distintas universidades en el Ecuador, Natasha Rojas tiene una curul en la Asamblea Nacional. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, aparece que nos faltan 1.400 votos. Vamos a seguir nosotros presionando a que se abran todas las juntas. Por otra parte, en rueda de prensa, Paul Almeida, secretario general del Partido Comunista, afirmó que no existe fraude electoral, pero sí errores humanos y técnicos en el escrutinio de las actas. Lo que está pasando en el sistema de escaneo, que aunque el acta esté bien, digamos, el momento que se escanean esos datos, no se están asignando los votos correspondientes a cada uno de los candidatos. Para ello citó un ejemplo de lo ocurrido en la Junta 10F en Babahoyo. El acta física le entrega al candidato Lenín Moreno 121 votos y el momento ya de la constatación en el sistema digital, digamos, del CNE, esos 121 votos están trasladados a Guillermo Lasso y 0 votos para Lenín Moreno. En esta mañana parece que el CNE ya ha hecho la corrección de esta acta que era, digamos, pública. Según Almeida, estos errores no solo afectan al candidato oficialista. Estos errores, estas inconsistencias no son fraude, pues. Son un error técnico que es obligación del CNE hacer una verificación total. La propuesta que hace el Partido Comunista es que el CNE realice un muestreo aleatorio de un 3% del total de las juntas receptoras del voto. Un reconteo de una muestra aleatoria que sea representativa, que nos permita a todos los ecuatorianos tener conocimiento y al CNE demostrar, o sobre todo garantizar, de que estos errores no afectarían, digamos, en el total del universo de votantes el resultado electoral que nos están presentando ahora. Rechazó la actitud de la oposición, que denuncia públicamente la existencia de un supuesto fraude electoral, pero que no presenta una denuncia formal. Dijo que se trata de una estrategia de la oposición. En Quito informó Adriana Rojas. La muerte cruzada podría ser el recurso que use el presidente Rafael Correa para volver al poder, en caso de que la oposición gane las próximas elecciones. Conozcamos de qué se trata esta figura que se encuentra en la Constitución y de la que tanto se ha hablado. Y verá que en un año estarán pidiendo elecciones anticipadas, que la Constitución lo permite con la muerte cruzada, y tendré que volvérmeles a presentar en elecciones. Ese fue el anuncio que hizo el presidente Rafael Correa en caso de que el candidato presidencial por Creo, Guillermo Lasso, gane las elecciones del 2 de abril. Pero yo le digo al presidente saliente que se vaya a atender tranquilo sus asuntos. Él no va a regresar al Ecuador, no por decisión mía, sino por decisión del pueblo ecuatoriano, ya que nosotros llamaremos una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano decida si está o no de acuerdo con la reelección indefinida. ¿Pero qué es la muerte cruzada? La muerte cruzada es un elemento que se introdujo en la Constitución de 2008. En un plazo máximo de 7 días después de la publicación de la resolución de destitución, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, convocará a fecha de elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. El constitucionalista Arturo Moscoso menciona que para hacer uso de este recurso se necesita la aprobación de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, es decir, 92 votos de 137. Esto previo al aval de la Corte Constitucional y la justificación del artículo 130 de la Constitución. La Asamblea puede destituir al presidente
de la República por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, y por grave crisis política y conmoción interna. Pero este recurso también puede ser utilizado por el próximo presidente para disolver la Asamblea Nacional, como lo establece el artículo 148 de la Constitución. Cuando a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo también dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada o injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política o conmoción interna. El tiempo límite para hacer uso de la figura de muerte cruzada es durante los 3 primeros años de mandato por una sola vez. Porque los asambleístas que sustituyen a los destituidos son asambleístas que van a terminar el periodo de los que fueron destituidos. Informó Patricia Aldaz. Este jueves el presidente de la República presidió el gabinete del sector social. Aquí se revisó el avance de las obras y proyectos que están en marcha y los que se podrán entregar antes del 24 de mayo, cuando concluye el periodo presidencial de Correa. Además, se ha dejado encaminado el plan para la transición en temas sociales al nuevo gobierno. El encuentro arrancó pasado las 10 de la mañana. Aquí los ministros del sector social entregaron los informes de los avances en la construcción de infraestructura. Se realizó una evaluación de cuáles serán las obras que se podrán entregar antes del mes de mayo. Tenemos centros infantiles del Buen Vivir que tienen culminación en estos días, que serán entregados antes de que termine la fecha del gobierno nacional, que sería en mayo. Y también hay centros de salud pública que deben ser inaugurados también, que ya están en proceso de terminación. El sector social se enfoca en los últimos meses de gobierno en acelerar los procesos para entregar las obras pendientes, especialmente en sectores afectados por el terremoto de abril pasado. Es seguir trabajando con calidez y sobre todo con calidad en cada uno de los servicios, en cada uno de los ministerios. La ministra del sector social aseguró que se solidarizan con los manavitas que han sido criticados por su decisión de votar por el candidato del régimen. Todos los ciudadanos y ciudadanas merecemos respeto. Los manavitas, soy manavita y me siento orgullosa de haber apoyado un proyecto político que le cambió la vida a un país, no solamente a una provincia. Además de pulir el plan de transición de poder, esto para que el nuevo gobierno pueda recibir en orden todos los planes y programas que impulsan los ministerios de este sector. Habrá un traspaso y sobre todo una entrega totalmente responsable y planificada. Informó Javier Gallo. Ahora les contamos que concejales del bloque de Alianza País advierten que si el alcalde de Quito no entrega la información relacionada con el gasto publicitario, esta podría ser una causa de destitución, luego de ser aceptada la acción judicial interpuesta por los ediles. El 27 de octubre del año pasado, 17 de los 21 concejales capitalinos presentaron un oficio al alcalde Rodas solicitando el detalle de los gastos destinados para publicidad. Sin embargo, según dicen, la información no ha sido entregada. 4 meses que la administración municipal ha violado el derecho de acceso a la información pública. La solicitud incluye información de empresas como EMOP, EMASEO, agencias e instituciones que integran el sistema municipal. Han habido obras que se han lanzado con show, se ha lanzado frente a la ciudadanía mediante eventos que no se han concretado. Por ejemplo, el Quito Cables de la Argelia, por decirle algo. Por esto el bloque de Alianza País interpuso una acción constitucional solicitando el detalle de estos gastos. La administración municipal tiene la obligación legal de entregar la información que le es solicitada, más aún por los concejales en el ejercicio de su facultad fiscalizadora. Mientras Sergio Garnica asegura que el Consejo Metropolitano conoce el rubro que se destinará para la publicidad en el momento en que se aprueba el presupuesto anual y que la información está disponible en la página web institucional. Toda la documentación sobre la comunicación en los que tiene que ver gastos de publicidad ejecutados y comprometidos por la Administración General, las secretarías, agencias, institutos, empresas públicas y demás entidades que integran el sistema municipal. Este oficio fue remitido el 10 de febrero del 2017. Tras el dictamen judicial emitido el 21 de febrero, el burgomaestre tiene 15 días para entregar la documentación. Caso contrario, estaría incurriendo en desacato. El cumplimiento es mandatorio. Un desacato a una resolución de un juez implica la destitución del cargo. Informó Sofía Vintimilla.
Un hombre de aproximadamente 45 años de edad murió luego de ser atropellado por un bus de transporte público. Testigos indicaron que el fallecido presuntamente buscó la muerte, se lanzó cuando un vehículo estaba en movimiento. Sucedió en el sector del Pintado en la parada Alonso de Angulo al sur de la ciudad. Según algunos testigos, la unidad que circulaba por el corredor sur-occidental se detuvo en la parada. Unos se bajaron y otros abordaron el bus. Cuando salía, supuestamente el fallecido apareció de forma imprevista y se habría lanzado a la vía. El peatón aparentemente quería cruzar la calle y de pronto salió el corredor de la parada y cuando el señor tomó decisiones de botarse debajo del bus. Presuntamente la llanta delantera del pesado vehículo pasó sobre la humanidad del hombre de aproximadamente 45 años de edad. Curiosos y transeúntes llamaron a la ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos, el supuesto suicida ya no tenía signos vitales. Cruza y se bota debajo del bus según versiones de testigos. A nuestra llegada ya el paciente fallecido con un traumo craneoencefálico grave más paro cardiorrespiratorio. Sin saber lo que pasó, el chofer de la unidad de transporte público circuló unos cuantos metros y paró el vehículo. Aprovechando la confusión, desapareció del lugar mientras el cuerpo tendido en el asfalto esperaba la llegada de la ambulancia de medicina legal para su traslado hasta la morgue de la policía. En el momento de investigaciones, el bus sería trasladado a un patio de retención. Entre las pertenencias del fallecido no encontraron documento alguno para saber de quién se trataba, pero por su aspecto presumen que era un mendigo que se dedicaba a recorrer calles. El señor podría tratarse de una persona indigente, según la referencia de las personas testigos del accidente. Ahora serán las autoridades de tránsito las encargadas de resolver y aclarar el caso donde una persona murió y el chofer desapareció. Tal vez el miedo de la inocencia hizo que escoja el camino errado. En Quito informó Iván Casamen. Por su parte, una niña de 7 años murió luego de ser atropellada por una camioneta. El lamentable hecho se registró en la vía Simón Bolívar. Aparentemente se trató de una imprudencia peatonal. El vehículo circulaba en sentido norte-sur. Cuando estaba a la altura de la Argelia sucedió la desgracia, en este caso para el chofer y familiares de la pequeña de 7 años. Según uno de los testigos, una madre con sus 2 hijas cruzaban la Simón Bolívar en sentido oriente-occidente. Le vio el carro que estaba cerca y se quiso detener y la niña estuvo ya en la parte de abajo, en la vereda. Y el carro, como venía pegada a la camioneta, un poco acá, pegó el frenón y le venció todo a la vereda y ya le fue llevando. No se sabe cómo, si la niña se zafó de la mano de la madre o qué pasó, pero cuando buscaban cruzar presuntamente salió de forma repentina, sin dar oportunidad al chofer a evitar el impacto. Negligencia del peatón, impericia, inobservancia del peatón al cruzar la calle. Por un lado, una madre que lloraba la partida de una inocente criatura. Por otro, un conductor que no huyó a la responsabilidad y se quedó para enfrentar la situación. Momento de la audiencia, Fiscalía con su señor o señora jueza tendrán que dar el dictamen de cuál será la pena para el señor conductor. Lamentablemente murió de contado. La pequeña fue auxiliada por su propia madre, pero el golpe mortal no le dio oportunidad a luchar por su vida. En el asfalto quedó la huella del frenado, pero de nada sirvió. Todo fue cuestión de segundos para que la desgracia envuelva a 2 familias. El golpe fue en la cabeza, le mandó lejos a la niña y la mamá le cogió y le puso encima en la vereda, y le estaba dando respiración boca a boca. Una vez más, la autoridad exhortó a los peatones a respetar las señales de tránsito. En este caso, por donde cruzaban no era una zona permitida. Paradójicamente, 2 puentes peatonales están a escasos metros de donde sucedió la desgracia. De sugerencia, utilicen los puentes peatonales y pasos peatonales para evitar este tipo de tragedias. Una vía donde los vehículos pequeños pueden circular a 90 kilómetros por hora, donde las cruces levantadas en memoria de los fallecidos son un indicador que la velocidad y la imprudencia no caminan de la mano. En Quito informó Iván Casamen. Un menor de edad se encuentra gravemente herido tras ser atropellado en Santo Domingo. En la misma ciudad, un hombre murió producto de un choque. 2 accidentes de tránsito dejaron una persona muerta y un niño herido en Santo Domingo. Hace mesecitos atrás me lo golpeó un taxi. Como no digo como por 15 días, 3 semanas, otra vecina igual le golpeó a la niña que otra camioneta en la salida de la escuela. Y ya pedimos de favor ese día que nos ayuden con una cámara ahí para poder ver lo que pasa, lo que sale, qué carro golpea.
y dijeron que no, que teníamos que ir a recoger firmas, que eso le compete hacer al presidente de aquí para que pueda hacer eso. Ahora mire lo que pasó. En el kilómetro 5 de la vía Quito, un menor de edad fue atropellado por un vehículo. Sí, la camioneta se pasó de rojo y venía soplado, demasiado soplado venía el señor. El señor quedó ahí en la camioneta con la policía, no sé qué. Sí, dice que lo tienen allá detenido, no sé. Sí, militares. Uniformados, sí. El accidente causó indignación en quienes se encontraban en el lugar. De cámara, qué sé yo, un puente, ni siquiera los policías los ponen a la hora de la salida que salen los niños, ni siquiera eso no hacen. Ya hemos pedido eso, pero no hacen eso. Siempre esperan que pase algo para recién poner. El niño fue trasladado a una casa de salud con pronóstico reservado. En horas de la madrugada, en el kilómetro 7 de la vía Quevedo, el choque entre una camioneta y un tráiler resultó fatal. Un señor que fallecido, apellido Castañada Pedro Pablo, aproximadamente unos 56, 57 años de edad. Pero como usted se da cuenta, recién está sacado el tráiler, producto de que perdió carril y se fue estrellado contra las matas que ustedes pueden observar atrás mío. El conductor del tráiler huyó del lugar. Ambos accidentes son investigados. Desde Santo Domingo de los Áchiras, informó Gisela Moreira. En 36 horas, Unidad de Investigación Antinarcóticos de la Policía Nacional logró el decomiso de 1,5 toneladas de droga que pretendía ser enviada a mercados internacionales. Los operativos se realizaron en Guayaquil y en el alta mar. Le bautizaron como Operación Mar Blanco. Gracias al intercambio de información entre policía ecuatoriana y su similar de Colombia, lograron obtener información privilegiada que permitió saber el día y la hora de la salida desde Tumaco de una embarcación cargada de droga. El apoyo logístico fue de la Armada Nacional. La aeronave naval detectó la presencia de la lancha rápida cuando navegaba cerca a las Islas Galápagos. A bordo llevaba 39 sacos de yute repletos de bloques de clorhidrato de cocaína. Zarpó desde Tumaco, en costa colombiana, pero que el traspaso lo realizó por aguas ecuatorianas, donde fueron abastecidas de combustible y de otros insumos. Los 3 tripulantes, al notar que estaban en riesgo, lanzaron el cargamento al agua y emprendieron la huida. La embarcación tenía que llegar hasta Centroamérica. El peso de la droga alcanzó los 850 kilos. Estiman que sacaron de mercados internacionales 2 millones de dosis. En este caso, las organizaciones narcodelictivas perdieron 20 millones de dólares. Estamos adelantando las investigaciones para que nos permitan vincular esta sustancia aprehendida a la organización que se investiga tanto en Ecuador como en Colombia. Mientras en el operativo Península, agentes de la UIAN desarticularon una organización internacional de narcotráfico dedicada al envío de grandes cantidades de droga a través de la contaminación de contenedores de Europa. La plataforma que utilizaban para los envíos los puertos marítimos, en este caso el de Guayaquil. Empleaban estructuras de exportaciones lícitas, ocultado en banano. En uno de los contenedores encontraron 64 cajas acondicionadas, cada una con 10 paquetes cubiertos con banano, dando un total de 640 bloques. 6 personas fueron detenidas, entre ellas el presunto financista, además del líder. También fueron incautados 3 vehículos, $170.000 y 22.500 euros. Los líderes de esta organización, en este caso es un ciudadano albanés, un ciudadano italiano. También contamos con investigaciones que nos permiten determinar el origen y el financiamiento de esta estructura. Golpes contundentes que permitieron el decomiso de 1,5 toneladas de droga, informó Iván Casamen. En el cantón Bucay de la provincia del Guayas, 5 personas murieron sepultadas bajo lodo y rocas, producto de un deslizamiento de tierra del Cerro del Chimbo. 2 de las víctimas eran menores de edad. ...14 horas después de generarse la emergencia, los rescatistas lograron sacar al 5º fallecido, acabando con la esperanza de sus familiares por encontrarlo con vida. Son un total de 5 cuerpos que se ha hecho la recuperación, de cuales son 3 personas adultas y 2 niños. Nosotros estábamos muy apretados, teníamos que buscar por dónde entrar, romper paredes, pero
Y ya era imposible era porque perdimos víctimas ahí ya. Cuando llegó el equipo del Cuerpo Bombero Milagro, encontró una escena como la que estás viendo, con bastante destrucción. Lamentablemente la estructura estaba comprometida, el rescate no fue fácil. La novedad se presentó alrededor de las 22 horas del martes, en pleno corazón del Cantón Bucay, en la avenida Paquilla. 4 miembros de una misma familia perecieron esa noche. Francisco Aguilar, de 26 años, su esposa, Roxana Macías, de 43, sus hijos, Eric y Doménica Aguilar Macías, de 9 y 7 años, respectivamente. Se escuchó, yo pensaba que era un rayo. Abrí la puerta y veía la tierra. Estaba el deslave y aquí al lado la vecina que se desmayaba porque tenía también un niñito atrapado. ¿Cuántas personas con vida lograron sacarla? Me dieron el reporte que fueron aproximadamente 6-7 personas, pero con laceraciones o golpes leves. No podíamos ver nada y ahí yo me salí por el techo rapándome todita, me salía y se me hizo un hueco aquí. El último cadáver que recuperaron fue el del joven Carlos Carrillo, de 28 años, oriundo de la parroquia San Miguel de Bolívar. Llevaba 6 meses alquilando ese departamento. Se dedicaba solo al trabajo y nada más. ¿Con el dinero él ayudaba a la mamá? Sí, a la mamá, a las hermanas. Aquí ha entrado el agua, entonces como hay allá un muro de tierra que es más fuerte, cogí con un cauce más rápido y se fue largo, lamentablemente vino como una avalancha. Los expertos que acudieron al sitio para evaluar las condiciones en las que se encontraba el terreno aseguran que se mantiene el riesgo para los habitantes. El deslizamiento no solamente ha ocasionado esta afectación, sino que nos estaban dejando graves secuelas, en las cuales, bajo informes técnicos y criterios por un geólogo de la Secretaría de Gestión de Riesgos, una prioridad de evacuación de aproximadamente unas 35 viviendas. Vamos a buscar familias de acogientes para que puedan determinar un lugar, ya que los recursos necesarios del gas todavía no tenemos totales. Los cuerpos fueron llevados hasta la morgue del cantón El Triunfo. Desde allí serán trasladados hasta sus ciudades natales para brindarles el adiós respectivo. Informó José Morales. La vía que conecta a las provincias de Manabí y Santa Elena fue interrumpida al tránsito vehicular, ya que la carretera colapsó tras el fuerte aguacero que cayó en la zona. Personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza trabajos emergentes. La vía que une a las provincias de Manabí y Santa Elena durante la mañana y tarde de este día miércoles permaneció cerrada al tráfico vehicular después que un tramo de la carpeta asfáltica colapsó en las inmediaciones de la comunidad de Puerto Rico, jurisdicción del cantón Puerto López. Un fuerte temporal invernal de más de 8 horas hizo que el río que atraviesa a la mencionada población socave las bases de la carretera, también conocida como Ruta del Espondilus, y se hunda el asfalto. 7 de la mañana ya no pudieron pasar ninguno para acá. Sí, bastante. Y por la alcantarilla, que es muy pequeña, es también porque se ha hecho el carretero así. El corte que sufrió la vía fue de aproximadamente 20 metros y hasta el cierre de esta edición, personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, utilizando maquinaria pesada y cascajo, rellenaban el tramo para que de manera provisional circulen vehículos pequeños. Maquinaria viene con boquetas, con material, para luego poner en el acceso, fortalecer la estructura, ya que aquí ha quedado superado momentáneamente de manera emergente para que los carros sigan fluyendo por esta arteria, pero aún no hemos terminado, obviamente, y es una intervención puntual emergente, no es la definitiva. Los intentos para que buses de transporte público y trailers pasaran eran en vano. Preocupación porque no podemos dar el servicio pues ahorita, entonces quedamos, a mitad de vía nomás. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador efectuaron un operativo para que las personas que debían trasladarse desde Manabí hacia los balnearios de Santa Elena y viceversa realicen los respectivos transbordos. Aproximadamente esto empezó a las 5 de la mañana, 5:30. Nuestro personal está trabajando desde esa hora. Creo que son las 2 de la tarde, 1 de la tarde y todavía estamos esperando. O sea, está habilitada parcialmente. Aunque solo en este lugar la vía estaba cortada, en el tramo Puerto Rico de Manabí hasta la entrada en Santa Elena, también se produjeron deslaves de tierra que personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas despejaba para que no se interrumpa el tráfico vehicular, informó Darwin Villao.
Así es, vamos con otros temas. Los fiscales de Colombia y Ecuador firmaron un acuerdo de cooperación para investigar los casos de corrupción de Odebrecht. El primer intercambio de información dio como resultado una supuesta relación entre el contrato de recuperación del río Magdalena en Colombia y la construcción del metro de Quito. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, y su homólogo colombiano, Néstor Martínez, firmaron un memorando para que las entidades a las que ellos representan colaboren conjuntamente en equipos de investigación sobre casos de corrupción. Estos equipos de investigación tendrán una metodología conjunta, trabajaremos e intercambiaremos información de cada uno de los casos de forma permanente. Para seguir recaudando evidencias con miras a establecer las responsabilidades de los actos de corrupción de Odebrecht en nuestros países. Este acuerdo busca formar equipos conjuntos de investigación. Un caso que interesa a las dos naciones tiene que ver con la adjudicación del contrato de recuperación del río Magdalena, en particular a la empresa Navelena en Colombia, y su relación con la adjudicación y el contrato del metro de Quito. Esto se da después de la reunión que mantuvieron en Brasil 11 fiscales de América Latina y Europa el pasado 16 de febrero. Ambos fiscales aseguran que continuarán con las investigaciones pese a no poseer la información completa que tiene Estados Unidos. Sin embargo, ese reto los hemos asumido las fiscalías de los países que son mencionados en ese informe y no nos cabe duda que podremos resolver sin la cooperación de la información que en este momento dispone los Estados Unidos de América. Ninguna de las fiscalías de América Latina ha tenido acceso a pruebas que hayan sido recaudadas ni por la Procuraduría de Brasil ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cabe mencionar que en Colombia los sobornos que se habrían pagado para obtener contratos de obras públicas ascenderían a 11 millones de dólares. Los fiscales se reunirán la próxima semana en Quito. Informó Andrea Valareso. La Agencia Metropolitana de Tránsito inspeccionó más de 2.415 vehículos durante los 2 primeros meses del 2017 para controlar el nivel de opacidad que generan sus motores. El objetivo, según el municipio, es garantizar la calidad del aire que tenemos en la ciudad. Todos los días, 3 equipos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, con 5 miembros cada uno, recorren las calles más transitadas de la ciudad para verificar que los vehículos particulares y públicos cumplan con la normativa de opacidad y no contaminen. Nosotros venimos realizando operativos de control en la vía pública a todos los vehículos que circulan en el distrito. Estos operativos están diseñados para verificar que hayan cumplido con las ordenanzas municipales, en este caso, haber pasado la revisión técnica vehicular. De los 12.110 vehículos particulares inspeccionados en el 2016, un 32% fueron citados por no cumplir la normativa de opacidad, es decir, 3.826 vehículos, lo que representa una reducción de 31 puntos porcentuales en la cantidad de citados de 2016 respecto al 2015. Para medir la opacidad se utiliza el opacímetro, un instrumento que permite medir el nivel de luz que pasa en una cámara luego de que el bus acelere. El control de mando del opacímetro comienza a darnos la información de la opacidad. Tenemos un valor medio de un porcentaje que es del 48% de opacidad, el cual el vehículo no tiene ninguna dificultad y está aprobado. En vehículos del año 2000 y posteriores se permite máximo hasta un 50% de opacidad, mientras que de 1999 y anteriores hasta el 60%. Aquellos que no cumplen son citados y tienen 8 días para hacer los arreglos mecánicos correspondientes. Con un reporte de Belincacom informó Víctor Muñoz. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa publicitaria, pero aquí los esperamos con más información. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página web www.tvc.com.es. Ya regresamos. Amigos, de regreso con más información. 11 parques operativos y 11 balnearios abiertos al público con gratuidad estarán resguardados por todo un plan de seguridad que prepara el municipio de Quito. Además de estos sitios, los funcionarios se desplegarán por toda la ciudad para procurar que tanto propios como visitantes puedan disfrutar el periodo de carnaval.
Con 5.397 funcionarios municipales de distintas instituciones, se realizará el plan de prevención y respuesta para las festividades de carnaval. El operativo iniciará el viernes 24 de febrero a las 12 del mediodía y culminará el martes 28 de febrero a las 12 de la noche. También estaremos con 9.306 elementos logísticos entre vehículos, motos, vehículos unipersonales, drones, busetas, grúas, firmadoras, unidades móviles de comando y todo lo que se requiere para una prevención y respuesta oportuna. 12 balnearios municipales estarán abiertos al público gratuitamente, 11 parques estarán operativos y 138 piletas tendrán control y resguardo policial. El control de la movilidad está basado en 4 ejes, el cual uno es el control de los ejes viales, el control en las administraciones zonales, el control en los terminales terrestres. Recuerde que la medida del pico y placa regirá para los días lunes 27 y martes 28 de febrero, así como debe recordar también seguir medidas de autoprotección. Si va con niños, adultos mayores o personas con discapacidad a eventos masivos, elabore una tarjeta con los siguientes datos: nombre y número de teléfono. No jugar con agua, por favor. Asegure bien su casa y establezca puntos de encuentro con su grupo de amigos o familias ante emergencias. Cualquier novedad que se suscite en el distrito, por favor, comunicarse con el 911. En Quito informó Andrea Orbe. Uno de los productos tradicionales de mayor demanda en esta época es la espuma de carnaval. En el siguiente trabajo de nuestra compañera Isabel Alarcón conoceremos cómo se elabora este producto. Uno de los artículos que mayor consumo tiene en la época de carnaval es la tradicional espuma. Las empresas que se dedican a la producción lo hacen con al menos 4 meses de anticipación a estas fechas. Es decir, entre octubre y enero se elaboran millones de envases y su distribución se intensifica en la primera quincena de febrero. La demanda de estos productos por parte de las firmas distribuidoras arranca en el transcurso del primer semestre del año. Bueno, el proceso realmente empieza desde finales del primer semestre, donde ya nuestros clientes nos hacen las solicitudes y nosotros hacemos todo lo que es la adquisición de los materiales para garantizar el arranque de la producción desde los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. Esta firma produjo unos 2 millones de envases de espuma de carnaval para atender la demanda de este año en el mercado nacional y también para exportar hacia países como Bolivia. El proceso de producción no es sencillo. Demanda de al menos 8 pasos que va desde el fraccionamiento de la materia prima, su procesamiento y llega hasta el empaque en la caja. Se hace la liberación del granel y se colocan lo que son la cantidad necesaria en cada uno de estos envases del líquido. Se coloca la válvula, se crimpa la válvula con el envase, posteriormente se dosifica lo que es el gas en la cantidad que se requiere para que haga el efecto. Se codifica el envase y luego se le colocan las pistolas actuadoras y posteriormente se coloca en la caja final donde va a ser distribuido. Herrera explica que la fórmula es testeada dermatológicamente para que no genere alergia tanto al público que lo usa como al personal que la manipula. Con un trabajo periodístico de Isabel Alarcón, informó Roberto Peñafiel. Vamos a conocer lo que ofrece nuestro querido Ecuador. Se prende la fiesta mayor en la ciudad de los eternos carnavales Guaranda, llamado también como el Taita Carnaval. El pájaro azul, famoso entre otras cosas, hace de estos eventos dignos de ser visitados en este tiempo de asueto. Guaranda inició su fiesta mayor con un sinnúmero de eventos que conglomeró a miles de personas. Antes se llevó a efecto un ritual para dar la bienvenida al Taita Carnaval. Para desde esta ciudad de eternos Taitas Carnavales, para quienes les pido el aplauso para todos quienes han representado a nuestra ciudad. Este personaje salió desfilando por las principales calles de la ciudad montado en su caballo. Aquí es donde todo se prende. La algarabía se puede sentir en la sangre de los guarandeños, quienes no paran de sonreír e invitar a su amada tierra.
El gusto, con toda la tradición, con todas las ganas, disfrutando todo guarandeño, con todo el corazón del alma. Que venga todo el mundo, que venga el Ecuador entero acá a disfrutar de las fiestas de Guaranda. Que sean bienvenidos todos y que viva Guaranda. El pájaro azul para ellos es un sacrilegio olvidarlo. Es una bebida típica artesanal que de copa en copa les hace más felices y disfrutan de sus carnavales. El pueblo, fiesta de los más sufridores. Estos son los días donde el pueblo desborda la alegría para festejar esta fiesta mayor de todo el país. Las comparsas aquí son diversas. Existen las universitarias, las indígenas, del Consejo Provincial y las municipales e institucionales, una mejor que otra. Dan cuenta que aquí se viven los mejores carnavales del país. A los turistas, bienvenidos. Aquí está el Club Pirata presente en estos carnavales. Sin duda, estas fiestas han sido consideradas como patrimonio cultural intangible del Ecuador, porque suspirando cantan, dicen, al ritmo del carnaval. En Bolívar informó Darwin Altamirano. Y vamos a revisar la portada de mañana viernes 24 de febrero que dice: Lasso y Moreno buscan aliados. Guillermo Lasso logra el apoyo de grupos que en la primera vuelta lo criticaron. Lenín Moreno espera capitalizar el voto de los expresidenciales. Manabí ya está lista para el feriado de carnaval. La provincia cuenta con 15.589 plazas de hospedaje disponibles. Los pros y contras de la inversión del oro con Goldman Sachs. Redes reclutan a consumidores para que vendan droga. Quinteros pide más tiempo para preparar a la tri, esto en el deporte, en el fútbol y en lo internacional. México y Estados Unidos tienen su primer encuentro oficial. Con esto finalizamos y nos despedimos, amigos televidentes, que descansen y que tengan muy buena noche. Siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo.